doctor Rubén Rojo Ramírez, con el tema pensiones y voz. El doctor Rubén Rojo es médico especialista en audiología, otoneumología y foniatría y también es médico especialista en medicina del trabajo. Es profesor de otorrinolaringología en la Facultad de Medicina de la UNAM, coordinador de salud en el trabajo del IMSS, es perito en audiología, otoneumología y foniatría ocupacional y es consultor médico legal de audiología, otoneumología y foniatría aplicada a medicina del trabajo para el IMSS, UNAM, y para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Nuevamente el tema, pensiones y voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde México. ¿Cómo se encuentran? Comparta la pantalla, por favor. Comparta la pantalla, doctor. Ok, muy bien, gracias. Bueno, saludándolos a todos. Muchas gracias por la invitación. Me voy a ir un poquito rápido por la premura del tiempo. Entonces, gracias por la presentación y gracias por la invitación. Entonces, bueno, el tema de hoy, no sé si estén viendo ahí la pantalla. ¿Sí se ve bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí se ve bien. Ok, gracias. Es pensiones y voz. Entonces vamos a empezar con esto. En México se considera que hay discapacidad y se considera que hay 4 modalidades, que es la auditiva, la visual, la mental y la motora. Yo estuve revisando y pues bueno, no se considera la discapacidad aparentemente dentro de los grandes rangos, dentro de los grandes grupos por voz. Más sin embargo, en este censo del INEGI de discapacidad que se hizo en el 2010, sí aparece como la quinta causa de discapacidad, el que las personas no puedan hablar o comunicarse, con aproximadamente 401,000 habitantes de nuestro país. Entonces, pues no es una cantidad menor para este tipo de discapacidad. Pero ¿quién va a dar la atención médica a estos pacientes? Pues bueno, en Alemania desde 1883 se da la seguridad social, pero en México es desde 1940 y el Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución más grande del país que da servicio médico y asistencia social a la mayor parte de nuestra población. Se han ido modificando los grandes grupos de atención que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero básicamente son estos 5 y actualmente son estos 5. Primero tenemos riesgos de trabajo, segundo enfermedad y maternidad, tercero invalidez y vida, cuarto retiro, cesantía y vejez y 5 guarderías y prestaciones sociales. Estos son los 5 grandes canales de servicio que da el IMSS a toda aquella población que esté afiliada a ella. Finalmente el seguro social es un seguro, es una aseguradora, y conforme vaya estando su estado económico financiero, va abriendo o cerrando candados para la atención que va a brindar. Esto ha hecho que desde 1943 hasta 1997 vayan cambiándose las condiciones para que se genere. Anteriormente se podía obtener, por medio de la ley del seguro de 1973, se podía obtener una pensión de invalidez con tan solo 3 años de haber trabajado al IMSS. Actualmente se necesitan 5 años mínimo para que pueda una persona tener acceso a una pensión de invalidez. Y anteriormente, todavía en la ley del 73, o los que trabajamos por primera vez al IMSS hasta junio de 1997, si no me equivoco, todavía para pensionarse tienen derecho a que esta pensión sea dada por el IMSS y que tengan derecho a un pago de aguinaldo, mientras que ya todos los que se afiliaron por la ley de 1997 y hasta la fecha, la pensión que van a recibir cuando ya tengan 60 años de edad, ya no es manejada por el IMSS, sino que es manejada por una AFORE y ya no tienen derecho a un aguinaldo. Pues le digo, todo esto ha sido modificado conforme va pasando el tiempo. Pero bueno, hablando de estos 5 grandes canales de servicios que da el IMSS, el primer canal es riesgos de trabajo. Y entonces, ¿qué comprende el que un trabajador tenga un riesgo de trabajo y qué prestaciones en relación con la voz va a tener?
Bueno, riesgos de trabajo tenemos tres tipos. Tenemos accidentes de trabajo, que son todos aquellos que suceden de manera inmediata trabajando. Tenemos accidente de trayecto, que son aquellos que suceden cuando el trabajador va directamente en tiempo y dirección lógica de su casa a su trabajo y del trabajo a la casa. Y tenemos enfermedades de trabajo, que son todas aquellas alteraciones que se van presentando por exposición crónica a algún agente que está en el trabajo. ¿Ok? Bueno, ha habido varios investigadores que estudian las alteraciones de la voz derivadas del trabajo. Uno de ellos es la doctora Amada Belú, que ha venido aquí a nuestro país varias veces invitada por nuestra asociación LANCAOF, pero sí, ha hablado de otros temas, pero también maneja en relación a la voz, pero no ha hablado de la abordaje ocupacional que ella le da. Pero bueno, ella propone dos divisiones para estas alteraciones de la voz en el trabajo. Aquellas que son de origen ocupacional, que son alteraciones de la voz por las condiciones de seguridad y higiene del trabajo, es decir, por aquellas condiciones de medio ambiente contaminado o tiempo de duración de la voz de estos trabajadores. Y da otro grupo que es el de alteración de origen profesional, en donde se dirige ella más a trabajadores que manejan de una manera mucho más artística el uso de su voz. Ella da estas dos, entonces, divisiones para las enfermedades de origen ocupacional para la voz. Pero también el doctor Víctor Valadez, que en paz descanse, y la doctora Xochiquetzal Hernández propusieron en este artículo publicado por Lancaof que enfermedad profesional de la voz o disfonía ocupacional es cualquier alteración de la voz relacionada con el uso con una actividad profesional y que esta alteración disminuya, comprometa o impacte la comunicación del trabajador. Esta definición me parece muy buena. Polonia también, a través de la doctora Silimiska Kowalska, propone que una alteración profesional de la voz es falla de la voz del individuo que no le permite cumplir con sus criterios y demanda de su profesión. Entonces, bueno, ya empezamos a ver aquí la definición. Aquellos trabajadores cuya condiciones de seguridad, higiene, su medio ambiente de trabajo les ocasiona alguna alteración de la voz y esta impacte en su comunicación, pues bueno, va a ser considerado como una alteración de la voz de origen ocupacional o de origen laboral. ¿Qué es lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo? Lo tiene esto contemplado en el artículo 513. En el apartado de enfermedades endógenas o afecciones derivadas de la fatiga industrial, en la fracción 158 dice la Ley Federal de Trabajo que serán objetos de una indemnización y un reconocimiento como enfermedad profesional a aquellos trabajadores que tengan laringitis crónica con nudosidades en cuerdas vocales. Y aquí nos menciona a estos grupos que son los profesores, cantantes, locutores, actores de teatro y etcétera. Pero si hacemos un análisis por ocupaciones con otras publicaciones internacionales, vemos que sí coinciden estas primeras ocupaciones de la DIF del trabajo con la literatura internacional, en cuanto los profesores son el grupo que tiene mayor reporte en la literatura de alteraciones de la voz de origen ocupacional, hasta un 90%. También tenemos a los cantantes con prevalencia hasta 61%, dependiendo de las publicaciones, pero empiezan a aparecer otros grupos interesantes de trabajadores que no están contemplados dentro de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos instructores de educación física y aeróbicos, tenemos a los operadores y vendedores telefónicos, tenemos a los obreros fabriles, tenemos empleados de iglesias, agentes de viaje, y esto que me agrada mucho, que publica el doctor Williams, es trabajadores al cuidado de salud, y hace especial énfasis en aquellos que hablan mucho con los pacientes, los ginecólogos, los médicos familiares y enfermería, personal de enfermería. Pero también contempla aquí a los animadores, a los abogados, a los soldados y entrenadores de rugby, fútbol, soccer y americano. Déjenme comentarles que yo en la consulta que tengo, es usual que vean médicos familiares que tengan alteraciones de la voz, pero también es frecuente ver a compañeros, a colegas audiólogos, quienes tienen que hablar a tonos de intensidad alto para poderse comunicar con hipoacúsicos severos profundos y les genera disfonía. Entonces también nuestra especialidad está dentro de este grupo de personal de la salud que tiene riesgo para enfermedad profesional de la voz. Ok, factores profesionales de riesgo, de acuerdo a Estados Unidos y Suecia, ¿quiénes son los que buscan más atención médica? Los profesores, en primer lugar.
hogar, cantantes, vendedores, trabajadores de iglesias, trabajadores de fábrica, vendedores telefónicos y consejeros familiares. Pero siguen siendo el grupo de profesores los que más predominan. ¿Esto por qué? Pues bueno, ellos están hablando mucho tiempo y principal aquellos que están trabajando con grupos a nivel preescolar y básico y que tienen grandes cantidades de alumnos, como es nuestro país. Otra cosa, factor es muy importante es que el aula de clase está en un sitio donde hay mucho ruido. Lo que recomiendan la Sociedad Americana de Acústica es de que sobre el ruido de fondo del medio ambiente de un aula de clases, la voz del profesor sea 15 decibeles mayor que ese ruido de fondo para que los niños puedan comprender lo que está explicando el profesor. Pero al menos en este mapa del 2011 de la Ciudad de México, esto es difícil lograr, puesto que la ciudad está ya muy contaminada por ruido ambiental. De acuerdo a este mapa, que hizo el doctor Fausto Rodríguez Manso, de la UAM Azcapotzalco, la avenida Calzada Ignacio Zaragoza y la avenida Circuito Interior que va del aeropuerto de La Raza, son las vialidades que tienen mayor cantidad de ruido de casi 79 decibeles. Por otra parte, la gente que vive alrededor del aeropuerto de la Ciudad de México, a tan solo a 100 metros de las pistas, están recibiendo unos niveles de ruido ambiental de ruido de 120 decibeles. Y todos aquellos que tenemos casas o departamentos sobre vías donde hay tráfico de helicópteros, nos estamos exponiendo también a de 73 a 87 decibeles por este ruido de las hélices de los helicópteros. Entonces, pues es difícil que el profesor pueda alcanzar niveles de 15 decibeles por arriba del ruido ambiental sin tener una alteración vocal para poderse hacer escuchar frente a sus alumnos en ciudades importantes y en especial la Ciudad de México. Otro grupo que les decía es de factor riesgo son los cantantes, más aquellos que son de tipo aficionado, que no tienen una educación vocal y que cantan géneros ruidosos de música como el rock, el metal y el reggaetón. Pero otro grupo muy importante y que yo veo también frecuentemente en la consulta son los operadores telefónicos. Estos trabajadores, y la mayor parte son mujeres, tienen hasta casi 47% fatiga vocal. Entonces, es un grupo que es muy frecuente que se lesione su voz y que son poco considerados. Eh, y por último tenemos a los trabajadores. Los trabajadores no es de ser los menos, pero también están expuestos a irritantes importantes como formaldehído, gas freón, mercurio, dicuat, los agrícolas por pesticidas, diclorometano, anhídridos, flúor, acrilato, entre algunas otras sustancias. Y y por si esto no fuera poco, el vivir en la Ciudad de México, donde una partícula de aire puede contener benceno, plomo o contiene en grandes cantidades benceno, plomo, manganeso, así como solventes. Entonces es un ambiente, un caldo de cultivo riquísimo para que se presenten las alteraciones de la voz. Entonces, ahora, ¿qué van a presentar estos grupos de trabajadores? Pues bueno, los profesores empiezan, dependiendo de la publicación, van a tener síntomas vocales hasta 80%, otros reportan Finlandia 51% y Brasil hasta 63%, pero van a tener estas alteraciones vocales. Más sin embargo, cuando yo busco en el IMSS el registro sobre el reporte de estas alteraciones de la voz en profesores, pues no encuentro nada. Lo que sí encuentro mucho son, por región anatómica, lesiones de cabeza y cuello por accidentes de trayecto o accidentes de trabajo, que sin embargo, al estar contemplando la región de cuello, debería de haber reportadas de disfonías traumáticas, pero pues no aparecen en el IMSS y esto se debe a lo que no comenté en un inicio, pero que el problema de la voz, estamos pocos capacitados como médicos para su reconocimiento y para reconocer el impacto que tiene sobre el trabajo de nuestros derechohabientes. Los profesores, ¿de qué se quejan principalmente? De acuerdo a este estudio de Irlanda, incapacidad para cantar notas altas, garganta seca, fatiga vocal, y ellos reportan que aproximadamente la mitad del tiempo tienen estos problemas de voz. Otra cuarta parte dice que actualmente tiene ese problema de voz y otro 20% reporta que por lo regular no tienen problema de voz. Pero bueno, entonces estos trabajadores, ¿qué es lo que les tenemos que hacer? ¿Qué es lo más recomendable? De acuerdo a este protocolo de la Sociedad Laringológica Europea, pues bueno, que primero hagamos una evaluación de la percepción de su voz, hagamos una estrobovideolaringoscopía y pruebas de laboratorio de voz, donde evaluemos el shimmer, el JITE, la frecuencia fundamental,
hacer pruebas también aerodinámicas de la voz y que el paciente haga una evaluación de su propia voz. Si no contamos o no podemos realizar este protocolo, que para mí me parece excelente, podríamos hacer el básico de la Academia Americana de Otorrino, donde es historia clínica, exploración física y laringoscopía. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un medio institucional como es el IMSS para evaluar estos problemas de voz? Pues bueno, que la ley solamente reconoce como alteración profesional de la voz a los nódulos cordales. Más sin embargo, no es la única lesión que se presenta en trabajadores. Hay otras muchas alteraciones y no es solo la única los nódulos cordales. Y así lo expresan estas publicaciones. Esta fue en Profesores de Estados Unidos, donde vieron que la mayor parte, del 62% de los profesores, lo que presentan es un cierre glótico incompleto, 59% en hiperfunción cordal, 55% de decremento de la onda mucosa cordal y 48% reflujo laringofaringio. E incluso ahí en esta estadística no aparecen los nódulos cordales. Esto es en estudios en trabajadores de educación física, profesores de Australia. Ellos sí, por el tipo de voz que tienen que proyectar, presentan 80% nódulos cordales, 10% laringitis crónica recurrente, 6.6 quistes cordales y 3.3 hemorragia cordal. Y en el estudio que hizo el doctor Valadez y la doctora Xochiquetzal, hiperemia generalizada 96%, hipoquinesia laringia 40%, nódulos cordales 26%, hipertrofia de bandas ventriculares 13%. Y esto fue frecuente en los trabajadores, los profesores que tenían menos de 10 años de antigüedad. Después disminuye la frecuencia de aparición de estas alteraciones. Entonces, aquí ya empezamos con problemas porque la Ley Federal del Trabajo solamente reconoce como tal alteración nudosidades en cuerdas vocales. Pero podemos ver que tan solo el que el trabajador tenga una hiperemia generalizada o que tenga laringitis crónica recurrente o un cierre glótico incompleto o una hiperfunción cordal, también son lesiones profesionales de la voz y merecen ser reconocidas e indemnizadas. En trabajadores de empresas de fábrica, ahí podemos encontrar que hay alteración de tipo de laringitis irritativa por formaldehído, podemos tener faringomigdalitis edematosa por gas freón, por mercurio disfonía, disfagia, y en trabajadores del campo, disfonía por pesticidas como el dicuat, y podemos encontrar laringitis y carcinoma laringio por ácido sulfúrico y solventes en empresas metalmecánicas. Pero en los trabajadores de salud y debido a esta pandemia por COVID, también podemos encontrar alteraciones. Y esto recién lo dijo la doctora Elizabeth López de León en una plática que nos dio a Lankaoff sobre estas alteraciones foniátricas por COVID-19. Entonces, ella lo que reporta es de que lo que más se encuentra en esos trabajadores es disfonía, que tuvieron COVID, y disfagia por extubación en un 56% y laringe irritable. Entonces, bueno, estamos viendo que todos nuestros trabajadores están expuestos a alteraciones de su voz por agentes que están en el medio ambiente de trabajo y merecen ser reconocidos sus alteraciones como de un origen ocupacional o por el trabajo. Entonces, estos trabajadores hay que reconocerlos como tal, sus padecimientos de origen en el trabajo, y hay que darle su tratamiento, su reposo vocal, reeducación vocal, farmacoterapia y, de ser posible, cambio de puesto de trabajo si tienen una actividad, si tienen una afiliación sindical. Y para su alta de estos trabajadores es muy importante reconocer el objetivo principal de su voz en su trabajo. Si es una voz que requiere tener toda la calidad necesaria porque es una voz artística, o si solamente cumple, pareciera simple, pero una intención comunicativa. En eso. Y de acuerdo a eso es el tiempo de incapacidad que podemos dar por riesgo de trabajo. Por riesgo de trabajo, cuando esta incapacidad o este padecimiento del paciente reconocido de origen ocupacional y en las incapacidades para los que trabajamos en el IMSS o en el ISSSTE, podemos tachar el recuadro que dice incapacidad por riesgo de trabajo, estas incapacidades las podemos dar a este trabajador hasta por un año, es decir, 52 semanas. ¿Qué ventaja tiene la incapacidad por riesgo de trabajo, al igual que la de la maternidad? Es de que se paga al 100% desde el primer día, mientras que la incapacidad que se da por enfermedad general se paga a partir del cuarto día y solamente se paga el 60% del salario diario que reporta el patrón, se le paga. Este es un análisis del 2003
en donde se analizaron todas las incapacidades, valga la redundancia, del IMSS que se dieron en ese año, y se dice que el 70% de las incapacidades para el año 2003 fueron por enfermedad general, fueron pagadas como enfermedad general. El 20% por riesgo de trabajo y solo 10% por maternidad. Entonces, dos terceras partes o tres cuartas partes de las incapacidades del IMSS, tres cuartas partes son todas de enfermedad general y menos de la cuarta parte son por riesgos de trabajo. Esto impacta importantemente en el trabajador. Actualmente, el salario mínimo, le doy aquí un poquito de zoom. Ay, perdónenme, quién sabe qué hizo. Es para ver si están todavía aquí o ya se fueron a comer allá un relleno negro, o no sé, qué se da lo rico por allá, ¿no? Ok, perdónenme. ¿Están todos allí o ya se fueron a comer? A ver, hagan una seña de que están allí, que no sea obscena, por favor. Sí, aquí estamos, acá estamos. Ok, ya, muy bien. Entonces les digo, esto impacta importantemente en la economía del trabajador. Vean ustedes aquí, el salario mínimo para nuestro país es de 172 pesos con 87 centavos. Tan solo, gracias Gina. Saludos Gina Fuentes. Tan solo con un día de incapacidad se pagan 172 pesos, por enfermedad general no se paga, 2 días 345 pesos por riesgo de trabajo, por enfermedad general no se paga, 3 días 518 pesos con salario mínimo, por incapacidad general no se paga y a partir del cuarto día pagamos 691 pesos por riesgo de trabajo, mientras que por enfermedad general apenas están pagando 103 pesos, porque es el 60%, recuerden. Y si hacemos este cálculo para 14 días de incapacidad, por riesgo de trabajo son 2.420, por enfermedad general se le paga al trabajador 1.141, y si son 28 días de incapacidad, que podrían ustedes dar por una disfonía, de incapacidad por riesgo de trabajo se pagan 4.830 al trabajador y por enfermedad general 2.583, casi la mitad. Entonces vean, el impacto económico que tiene el pobre trabajador con tan solo marcar el rubro de la incapacidad como enfermedad general. Entonces yo por eso les hago mucho énfasis, colegas. Si ustedes tienen ahí, vislumbran, identifican que la incapacidad o el problema del paciente puede ser de origen en el trabajo, no teman, no duden en tachar la incapacidad como riesgo de trabajo. Esto no conlleva mayor problema. Finalmente, si ustedes la ponen como riesgo de trabajo, el trabajador tendrá el disfrute de cobrar su incapacidad al 100% y la chamba se la dejan a mis colegas de medicina del trabajo, donde ellos decidirán si niegan o aprueban esa incapacidad como riesgo de trabajo. Si es que la llegan a negar, ellos ya se arreglan con el trabajador y se manejan descuento o algo así si el trabajador cobró esas incapacidades, pero no, el sistema está tan diseñado para que antes de que el trabajador cobre la incapacidad, se reconozca si fue o no riesgo de trabajo. Entonces, pues bueno, esto es tan solo el primer impacto económico que tiene el trabajador. Ahora, estas incapacidades por riesgo de trabajo no son pagadas por el IMSS, no son pagadas por este seguro, sino que son pagadas por el patrón a través de primas de siniestralidad que pagan los patrones cada año. Entonces, eso es algo que beneficia el régimen financiero del IMSS, que estas incapacidades por riesgo de trabajo no son pagadas por el IMSS, sino que son pagadas por el patrón. Otra ventaja que van a tener estos trabajadores cuando se les reconozca como un riesgo de trabajo su problema de disfonía es que tienen derecho a una prótesis. Así lo dice la Ley Federal de Trabajo. Todos aquellos trabajadores en su artículo 87 que tengan un riesgo de trabajo tienen derecho en su apartado quinto a aparatos y prótesis que tengan derecho o que haya para poder arreglar su alteración. Y aparte, dice el punto 6, tienen derecho a una indemnización económica. Entonces, ya analizando el reglamento de prestaciones médicas del IMSS, en este procedimiento para la dotación de prótesis, tienen derecho los trabajadores que tengan una disfonía de origen ocupacional y que se les califique el formato ST7 o ST9 como sí, tienen derecho a que, si su padecimiento lo requiere, a una prótesis del ARIG. Entonces, esto lo dice así en el punto 9.73. Es algo
algo bastante bueno para los trabajadores relativamente, que si es reconocido como riesgo de trabajo, tienen derecho a una prótesis de laringe que no tienen ellos que deseen pagar por ello. Aparte, tienen derecho a una pensión. Estas pensiones por alteraciones de la voz pueden darnos un porcentaje de indemnización de acuerdo a cómo sean catalogados. Entonces, aquí dependemos mucho de las notas de nuestros colegas audiólogos foniatras, donde se nos diga qué alteraciones tiene el paciente a medicina del trabajo. El paciente solamente se queja de disfonía. Podemos hacer uso de la fracción 354 del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo y podemos darle de un 10 a un 20% de indemnización. Pero si el paciente tiene una total afonía, pero sin disnea, hacemos uso de la fracción 355 y le damos de 20 a 30%. Pero si tiene disfonía y disnea, usamos la 360 y le podemos dar de un 25 a un 80% de incapacidad parcial de pensión. Pero si aparte tiene un estrechamiento de la faringe y tiene perturbación de la deglución, entonces podemos darle de un 20 a 40 según la fracción 361. Pero si además el foniatra nos dice que hay alguna alteración, el foniatra otoneudólogo colega de nosotros nos dice que hay alguna alteración en alguno de estos pares craneales que dificulte su habla o que dificulte su deglución, y nos diga, oye, en la nota hay alteración del trigémino, hay alteración del facial, hay alteración del vago, a través de los nervios laringeos recurrentes o del nervio espinal o del hipogloso. Entonces, hola Ireri, podemos dar un porcentaje adicional que va del 15 al 30%, depende, o hasta 50%, dependiendo del par craneal que esté afectado. Pero para hacer esto necesitamos de la excelente descripción que nos hacen los colegas audiólogos, foniatras, otoneurólogos, de lo que el paciente tiene, para que el paciente se vaya con una indemnización económica les diría que digna, pero van a ver ustedes que por el salario no son tan dignas, pero que al menos les garantice la comida básica diaria en sus casas. Vean, por ejemplo, este ejemplo. Esta es una enfermera, una auxiliar de enfermería, en un salario básico, gana 172 pesos diarios, trabaja en una clínica pequeña en la ciudad, pero se enferma de COVID, es intubada la paciente, la enfermera, está cierto tiempo intubada y a la extubación evoluciona con disfonía y posteriormente se detecta una parálisis cordal del lado derecho que no tuvo mejoría pese a tratamiento médico y bueno, finalmente se le tiene que dar una indemnización por esto. Entonces, su salario, les digo, es bajo, es el mínimo de la ciudad del país, 172 pesos al mes por puro salario reportado al ente IMSS, gana 5,184 pesos. Y pues bueno, entonces para hacer el cálculo de esta paciente con disfonía, podemos ocupar la fracción 354, donde hay disfonía sin, ¿cómo se dice? Que no pueden respirar, sin disnea, y entonces la fracción nos da de un rango de 10 al 20%. Entonces, somos buena onda con la trabajadora y le damos el 20%. Entonces, vamos a darle el 20% de indemnización, pero la ley, le voy a dar aquí zoom, disculpen ustedes, la ley nos dice en el artículo 58 del Seguro Social que para fines de pensión, la pensión se va a calcular de acuerdo al 70% del salario diario reportado. Entonces, si el salario diario reportado por la trabajadora es de 172 pesos, el 70% son 120 pesos. Y de esos 120 pesos, vamos a calcularle el 20%. Vean ustedes aquí, el 20%, aquí me voy a mover. El 20% de 120 pesos son 24 pesos al día, multiplicados por 30 días, es una pensión mensual por esta parálisis cordal derecha, es una pensión mensual de 725 pesos, que equivale al año a 8,700 pesos. Entonces, esto les digo, es lo menos que le podemos dar a los trabajadores
como indemnización por o alguna lesión que presenten de su voz. Vean ustedes, no es una gran cantidad de dinero y lo que sí les asegura, al menos también por el porcentaje de indemnización de este trabajador, es que durante 2 años reciba esa pensión mensual de 725 pesos. Pero bueno, les he hablado rápidamente sobre las incapacidades que se dan por riesgo de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando damos incapacidades por enfermedad general? Entonces, ahí el trabajador se va directamente a un rubro que se llama invalidez. Vamos a suponer que es un paciente que tiene un cáncer laringio y pues bueno, entonces las incapacidades, fue fumador, etcétera, tenía reflujo y pues bueno, entonces este paciente va a entrar su incapacidad como invalidez. Se dice en la ley del Seguro Social, en el artículo 119 que cuando el trabajador esté imposibilitado para ganar al menos 50% de su pago habitual durante el último año de trabajo y que esto sea por enfermedad general, va a tener derecho a una pensión de invalidez. Ahora, esta pensión por invalidez puede ser temporal por 2 años o puede ser definitiva. Y además de tener esta indemnización, este pago mensual económico, va a tener derecho a asistencia médica de sus familiares y a un pago por ayuda asistencial si es que así lo requiere. Dirán ustedes, ¿a cuánto equivale esta pensión de invalidez? La ley del Seguro Social, de acuerdo a los artículos 119, 22 y 141, dice que esta pensión va a corresponder económicamente al 35% del promedio de las últimas 500 semanas cotizadas, o sea, aproximadamente 10 años. Entonces, del promedio de lo que se les paga a los trabajadores en 10 años, de eso diario se le va a pagar el 35%. Hagan ustedes de cuenta que si gana 100 pesos diarios de promedio de 10 años, el monto de su pensión por invalidez será de 35 pesos diarios. Y eso multiplícanlo por 30 días. Tenemos aquí un ejemplo de pago. Este es un trabajador de una pizzería, el cual intentó suicidarse con sosa de la pizzería en su casa. Se lleva sosa con que limpian los hornos y come sosa y intenta suicidarse con eso en su casa. Tiene una quemadura laringea marca Diablo y pues bueno, entonces se le dieron sus incapacidades y pues bueno, se le tramita una pensión de invalidez. Como el salario que reporta su patrón diario es de 261 y con ese salario se calcula el promedio de los últimos 10 años, entonces se le paga el 35% de ese salario, que equivale a 2,778 pesos mensuales. Pero como aparte el trabajador no puede comunicarse por su voz, por el estado de la laringe, entonces necesita de una persona que lo esté acompañando para que pueda expresar lo que el paciente necesita. Entonces, un 15% de ayuda económica adicional, que es la ayuda asistencial, que equivale a 417 pesos mensuales. Entonces, la pensión mensual ya de estas dos rubros es de 3,195 pesos mensuales. Pero tenemos, por ejemplo, el paciente que está aquí abajo, que él tiene un cáncer laringio y que gana el salario mínimo para ese tiempo, que son 98 pesos. Entonces, a este paciente se le calcula el 35% de 98 pesos, que son 1,046 pesos mensuales. Se le da parte de ayuda asistencial, 157 pesos, y su pensión mensual por invalidez de este paciente con salario mínimo es de 1,203 pesos. Pero como la ley considera que con eso no pueden vivir y que es una patada, entonces no le puede dar eso al trabajador y para eso hay un rubro que se llama pensión garantizada mensual, que es de 2,882. Entonces, aunque el paciente por ley debe de pagársele mensualmente 1,203, la ley protege y dice, no, con eso no vives, entonces le sube y le da 2,882 pesos mensuales, eso para el año del 2019. Ahorita de estar la pensión para 2022 como de 3,300 pesos mensuales. Entonces, vean ustedes, es muy importante entonces diferenciar si la lesión que tiene el trabajador, si es alteración de voz que tiene el trabajador es de origen en el trabajo o si es un origen fuera del trabajo. Porque de esto va a depender mucho si va a tener derecho a una buena pensión económica, si va a tener derecho a una prótesis, mientras que si se van por el rubro de enfermedad general, tienen derecho a un pago muy bajo
y no tienen derecho a una prótesis. Disculpen si me fui rápido, pero otra consideración que debemos de tener es también de que el momento que se le declare al trabajador una invalidez por enfermedad general, en ese momento el trabajador, si contrató algún crédito con Foviste, va a estar cancelado automáticamente. Bueno, hay que hacer sus trámites, pero va a estar cancelado esta deuda que tenga con Infonavit o Foviste o con su aseguradora que tenga para sacar su vivienda al momento de haberse declarado una invalidez. Por riesgos de trabajo no va a tener derecho a esto, salvo que el porcentaje de indemnización sea del 100%. Si no es del 100%, el trabajador no puede cancelar su hipoteca por Infonavit o Foviste, pero si es por invalidez, sí tiene derecho a la cancelación de la hipoteca o de sus créditos con Fonacodo, etcétera. Y otra cosa es de que si el trabajador, aparte, por ejemplo, nosotros médicos tenemos contratados otras pólizas de gastos médicos, pues bueno, si tenemos alguna alteración y se nos hace la dictaminación como riesgo de trabajo o enfermedad general, tendremos derecho también a cobrar las primas que hayamos contratados con nuestros seguros privados del dinero o de la suma que se haya asegurado. Entonces, bueno, yo con esto me despido. Disculpen por haberme ido un poquito rápido y solamente les hago hincapié en reconocer si el problema de voz es de origen en el trabajo, si es de origen de enfermedad general, para no afectar la economía de nuestros trabajadores. Les quiero agradecer a ustedes su atención, agradecer en especial, en paz descanse, el doctor Víctor Manuel Valadez Jiménez, gran amigo, gran profesor y quien estuvo también trabajando mucho tiempo conmigo, haciendo cursos y siempre echándole ganas en compartir nuestro conocimiento con gente de otras especialidades. Gracias, doctor Valadez, donde te encuentres. Y pásense el excelente bien mañana, que es Día del Padre, a todos nosotros, papás responsables y responsables también. Gracias, preguntitas, les dejo mis correos, alguna duda, ahí me pueden escribir. Gracias. Ya. Pues muchísimas gracias a este estimado colega, como siempre muy interesante, y le agradecemos su presencia, doctor Rubén. Si hay alguna pregunta o nada, la plática que nos hizo falta se va a reprogramar por cuestiones de tiempo que nos iba a dar la doctora Sauri. Será reprogramada próximamente. Tenemos también pendiente la plática de la pediatra, ¿verdad? La cual estará también pendiente por reprogramar. Entonces, para finalizar con la sesión, les dejo con el doctor Campos para que pues haga el cierre, ¿no? La clausura. Muchas gracias a su asistencia, tanto virtual como presencial. Hola, gracias, bye. Gracias, Rubén. Nos vemos. Nos vemos. Saludos, Gracias. bye. Igualmente. Te debo unos panuchos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los que vinieron de manera presencial. Muchísimas gracias a los que se conectaron de manera virtual. Como dijo el doctor Andueza, vamos a cerrar por cuestiones de tiempo, pero vamos a reprogramar la plática de la doctora Sauri para pronto. Entonces, damos por clausurada esta sesión. Muchísimas gracias también a los auditivos Urquieta, que fueron los que nos patrocinaron el día de hoy nuestro coffee break para los que estamos aquí de manera presencial. Y pues damos por clausurada esta nuestra sesión. Les recuerdo que la siguiente sesión va a ser en septiembre y pues próximamente tendremos más datos y más cosas para comentarles. Muchísimas gracias. Saludos a todos.